Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar cuáles son las reacciones normales de estrés en población adulta. Reacciones hay de todo tipo y todas son normales. Hay gente que reacciona mucho, que se siente abrumada, ansiosa, o hay gente que tiene una reacción mucho más leve, incluso una ausencia de reacción. Hay diferentes tipos de reacciones que vamos a agrupar para tener un paisaje de qué es lo que nos podemos encontrar en estas situaciones de emergencia. ¿De qué dependerá que encontremos un tipo de reacción u otro? Eso dependerá pues un poquito de qué tipo de emergencia en la que estemos interviniendo, si ha habido muertes traumáticas o no, si son de familiares cercanos o no. También un poquito la historia previa de esa persona, ¿no? Si ya ha tenido acontecimientos vitales estresantes previos. En otro vídeo hemos comentado, ¿no?, qué son los acontecimientos vitales. También dependerá un poquito de cómo estaba esa persona antes del incidente crítico. ¿Era una persona sana, con una vida saludable? ¿O por el contrario, pues había un historial psiquiátrico, había algún tipo de antecedente de enfermedad, alguna cardiopatía? Todo este tipo de cosas, en un sentido y en otro, pueden afectar a cómo reacciona una persona, pueden influir en las diferentes formas de reacción en adultos. Vamos a hablar de distrés. ¿Qué es el distrés? El distrés es ese estrés negativo que estamos sufriendo. Entonces, las reacciones de distrés pueden ser o inmediatas, es justo durante o inmediatamente después, ¿no?, del suceso crítico, o retardadas, unas horas o al día siguiente, ¿no? Aquello que en el momento parece que estamos normal como siempre y en cambio al día siguiente es cuando nos aparecen todo este tipo de síntomas. Dentro del distrés inmediato podemos encontrar 4 grupos, podemos agrupar los síntomas que veremos en 4 grupos. Síntomas cognitivos, síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas conductuales. Vamos a ver un poquito más en detalle estos grupos de síntomas en qué se concretan. A nivel de síntomas cognitivos, pues tendremos pensamientos recurrentes, ¿no?, lo que se llaman rumiaciones, que le estamos dando vueltas a un mismo tema, a una misma pregunta, entramos en bucle, ¿no?, que decimos a veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha tenido que pasar esto? ¿No? Son esas preguntas que no tienen respuesta y que nos hacemos incesantemente. También podemos vivir un poquito de amnesia, ¿no?, que no recordamos cosas que han pasado justo en ese momento, o que tenemos vacíos, ¿no?, lapsos de tiempo en los que no recordamos nada, que nos cuesta concentrarnos, nos cuesta estar focalizados. A nivel emocional, ¿qué vemos? Podemos ver reacciones de angustia, reacciones de como crisis de ansiedad, reacciones de temor intenso, de pánico. Podemos ver reacciones, mucha tristeza, mucho dolor emocional, ¿no? También podríamos ver una persona que está embotada a nivel emocional, una persona como anestesiada que nos dice, no, es que ahora mismo no siento nada. Esto también sería normal, ¿no? Ante un shock tan fuerte, la reacción de parálisis, ¿no?, emocional, eso que te quedas como congelado en un momento y no sientes nada, ni bueno ni malo. Tú después irá evolucionando, ¿no? Muchas veces las pautas que les damos a estas personas es, bueno, pese a que ahora no sienta nada y se sienta así como embotado, esto irá evolucionando en los siguientes días y puede evolucionar en un sentido o en otro, ¿no? No se asuste porque sería normal que en los siguientes días viese una progresión. A nivel de síntomas físicos, podemos ver temblores, podemos ver incluso algún tipo de espasmo muscular, podemos ver entumecimiento de las extremidades, ¿no?, un cansancio muy fuerte, dolores de cabeza, migrañas. Podemos ver incluso algunas reacciones, podríamos llegar, ¿no?, a reacciones de fotofobia. ¿Qué significa eso? Que la luz nos molesta mucho, que estamos más a gusto en ambientes con la luz un poco más tenue. Por eso, en vídeos anteriores se ha recomendado que el lugar donde se apliquen los primeros auxilios psicológicos sea un lugar cómodo, confortable, con unas condiciones controladas, ¿no? Porque podemos ver todo un tipo de reacciones físicas
que condicionan a la persona y a su estado normal, ¿no? a su estado físico, iba a decir, pero sí a su bienestar físico y emocional. Y por último, los síntomas conductuales. Podemos ver reacciones de ira descontrolada, impulsividad, un poco de desinhibición, ¿no? El hecho de golpear una pared o de mecerse o de gritar mucho. Hay según qué tipos de culturas que las reacciones conductuales son una forma de vehicular las expresiones emocionales. Hay culturas en que para expresar el dolor lo correcto es echarse al suelo y gritar. Echarse al suelo literalmente y gritar o golpearse el pecho, ¿no? Pues estos serían síntomas conductuales que son normales y además son culturalmente aprendidos y aceptados. Es decir, si no hicieran eso, su entorno se preocuparía porque no estarían expresando correctamente ese malestar emocional y cognitivo que demuestran. Hemos dicho que todo este distrés, ¿no? Puede ser también retardado. ¿Qué significa? Pues que al cabo de unas horas o de unos días tenemos también una serie de síntomas, como pueden ser pesadillas, pensamientos intrusivos, acordarnos, ¿no? Nos recuerdan mucho a los síntomas que describimos para el trastorno por estrés agudo, que en el fondo es toda esa sintomatología que nos perdura durante unos días o unas semanas. Pues bien, estas primeras reacciones son eso, ¿no? Que luego, pues, si se alargan el tiempo ya le damos otro nombre, pero las primeras reacciones que podemos observar in situ y en los primeros momentos, en los primeros días, cuadrarían bastante con las reacciones que describimos en el vídeo de trastorno por estrés agudo. Es muy importante recordar que toda esta sintomatología no tenemos por qué verla toda de golpe o no tenemos por qué verla en sí mismo. Hay adultos que se quedan como en estado de shock, ¿no? Que tanto podemos ver que tienen verborrea, ¿no? Que hablan muchísimo y que tienen que explicártelo una y otra vez, como adultos que de repente un silencio largo, vemos que desconectan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que dar una señal de alerta, ¿no? para hacer un seguimiento específico o para aconsejar, ¿no? una derivación o una vigilancia especial de esa persona? Bien, todos aquellos síntomas de despersonalización, de disociación, de embotamiento emocional que le hemos dicho, pero de mucho retraimiento, ¿no? Que la persona se encierra en sí misma y no es capaz de salir de ahí. Personas que, por ejemplo, padres o madres que no son capaces de cuidar de sus hijos, y ya no de cuidar de sus hijos, sino de cuidar de ellos mismos. Personas que dejan de comer, personas que dejan de llevar una vida no normal, porque ya hemos visto que esto es un proceso que se tiene que ir normalizando en nuestra vida, pero que vemos como que paran, ¿no? Que dejan de vivir. Entonces, podríamos decir que en las primeras horas tenemos que estar alerta, no vamos a decir que esto sea patológico, pero sí que estas personas vamos a hacer pues un seguimiento preventivo. Si no estaba planeado, lo haremos, y si estaba planeado, pues con especial atención a estas personas que presenten estos síntomas un poco más preocupantes.